Donald Trump quiso demandar a la BBC por 10 mil milloncitos de dólares. La jueza le pidió las cuentas, le pidió los libros de sus empresas y ahí todo cambió. Miren esto, porque aquí Donald Trump quedó exactamente donde no quería estar. Presentó una demanda contra la BBC pidiendo 10 mil millones de dólares, con esa cifra así bien grande, bien mediática, alegando que el documental le hizo un daño brutal a su marca y a sus negocios. Bueno, para que todos entiendan de dónde viene todo esto, resulta que en octubre del 2024, justo antes de las elecciones, la BBC sacó un documental de su serie Panorama llamado Trump a Second Chance. Ahí editaron el discurso de Donald Trump, el del 6 de enero del 2021, uniendo pedazos sueltos como si fuera una sola frase seguida, dando la impresión de que había llamado directamente a la violencia contra el Capitolio, sin mostrar que en el discurso real también dijo pacífica y patrióticamente. La BBC ya se disculpó por ese montaje, pero con esa disculpa en la mano, Donald Trump no se quedó ahí. Fue y les metió una demanda, la que ya les nombré, 10 mil millones de dólares contra la cadena, alegando pues que le habían hecho un daño brutal a su reputación y también a sus negocios. Ese es el punto exacto donde arranca todo lo que les voy a contar ahora. El problema es que para cobrar 10 mil millones de dólares pues hay que probarlo. Y probarlo significa abrir los libros. Así que una jueza le dijo, perfecto Donald, entonces muéstranos las finanzas de casi 400 empresas que están ligadas a ti. Así que toda esta gente, todos estos abogados entraron en pánico financiero, obviamente disfrazado de tecnicismo. Allá está, Donald Trump, el hombre que ha multiplicado su fortuna de 1.400 millones de dólares en 2025 a 6.500 millones hoy, de acuerdo al último informe de Forbes, el mismo que presume aviones de 400 millones regalados por Qatar, negocios de criptomonedas. Ese hombre apenas le tocan la puerta pidiéndole que abra las cuentas, sale corriendo. Y aquí es donde entra la ironía que no se pueden perder, mis amigos. Este es el mismo señor que se pasa la vida demandando medios, amenazando periodistas, amenazando comediantes, cobrando millones en acuerdos extrajudiciales, pero cuando finalmente un juez le dice, entonces demuéstrelo, bueno, de repente ya no quiere pelear. Le encanta demandar. Cuando la pelea es unilateral, cuando la pelea se vuelve real, con jueces de por medio pidiéndole cuentas, bueno, ahí sí se acuerda de que prefiere el silencio. Y hablando de demandas, a la que sí tuvo que pagarle fue a E. Jean Carroll. Hace apenas unas semanas, en julio, la Corte Suprema se negó a escuchar su apelación y Donald Trump tuvo que desembolsar 5.6 millones de dólares con todo e intereses de 3 años. Y ojo porque ese fue el caso chico, todavía tiene pendiente en la Corte Suprema la apelación de los 83.3 millones de dólares de la otra demanda. Pero bueno, eso es tema de otro video. Solo quería dejarles ese dato para que se den cuenta que el tigre a veces no es como lo pintan. Atención a esto otro. Donald Trump arremetió furiosamente contra los filtradores traidores, confirmando aparentemente un informe explosivo sobre un enfrentamiento con Pete Hegseth. Atención a lo que publicó el diario The Daily Beast, basado en un informe de The Washington Post. El presidente arremetió con furia a una publicación en Truth Social a las 12:34 de la mañana después de que el Washington Post revelara cómo había reprendido a Pete Hegseth en Camp David el viernes. Obviamente la Casa Blanca pues salió de inmediato a decir, no, noticia 100% falsa, jamás ocurrió. Y resulta que minutos después, bueno, Donald Trump mismo a la 1 de la madrugada confirma en Truth Social que sí tienen municiones, cantidades enormes, especialmente de ciertos tipos, sin decir cuáles, porque ni él sabe cuáles son. Y remata pidiendo cárcel para el que filtró esa información. O sea, ¿cómo hace uno para perseguir criminalmente a alguien por filtrar algo que según ellos mismos nunca pasó? Esa lógica no la resuelve ni la Corte Suprema. Recordemos algo, esta no es la primera filtración del año. Ya hubo reuniones secretas de crisis por el escándalo de Jeffrey Epstein. Ya hubo que cambiar el Air Force One a mitad de un viaje por miedo a que estuviera comprometido. Este gobierno tiene más fugas que un colador y en vez de arreglar las fugas, arman comandos de cazasoplones. Bueno, dicen por ahí que la Casa Blanca va a instalar urinarios de última generación, sin agua, en la nueva remodelación. Y el objetivo no es ahorrar agua, es reducir la cantidad de filtraciones. Aunque a este paso, mis amigos, no hay urinario que tape lo que se está saliendo por las costuras de la administración de Donald Trump. Miren, todo este asunto de las filtraciones también está en el libro Cambio de Régimen de los periodistas de la Casa Blanca Maggie Haberman y Jonathan Swan.
Ellos detallaron reuniones secretas de emergencia en la sala de crisis entre los asesores del presidente sin el conocimiento de Donald Trump. En una de esas reuniones intentaban contener el escándalo que estalló como consecuencia del manejo deficiente por parte de la administración de la publicación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein. Les voy a leer lo que dice el diario The Daily Beast. A la reunión celebrada en julio del año pasado asistieron el vicepresidente J.D. Vance, la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, el director de comunicaciones Stephen Chung, la secretaria de prensa Caroline Leavitt, la entonces fiscal general Pam Bondi, el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche y el director del FBI Kash Patel. El grupo se esforzó por desarrollar un gesto de transparencia que convenciera a la base de seguidores de MAGA, del presidente Donald Trump, de que él simpatizaba con sus preocupaciones, lo cual en sí mismo era un problema porque claramente no lo hacía. Eso fue lo que escribieron ahí Haberman y Swan. Miren amigos, y todo esto conecta con lo que se viene ahora, porque el patrón no termina aquí. Lo que está ocurriendo con jueces que en algún momento pues tendrían que tomar una decisión que involucre directamente a Donald Trump es exactamente el mismo problema, solo que llevado un paso más allá. Ya no es Donald Trump evadiendo preguntas, son las personas que él mismo está poniendo en el sistema judicial, entrenándose para nunca tener que contradecirlo. Resulta que en el Senado están haciendo desfilar uno por uno a los nominados de Donald Trump para jueces federales y para liderar la división antimonopolio del Departamento de Justicia, y ninguno puede decir en voz alta quién ganó las elecciones de 2020. O sea, mírenlo bien. Adam Schiff no les pregunta una vez, se las hace 5 veces con 5 años distintos, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, y el patrón es el siguiente. Con Obama, con el propio Trump en 2016 y en 2024, contestan rapidito así, sí, ganó, es un hecho. Pero apenas llega el 2020, es como si ese número les reseteara el cerebro. Es como si les hiciera un clic. En serio, 2020 para esta gente funciona como el número maldito, como si al pronunciarlo se les fundiera un cable. De repente todos se vuelven abogados constitucionales de la nada. No, fue certificado por el Congreso como cuestión de ley bajo la 12ª enmienda. O sea, cualquier cosa menos decir la palabra ganó Joe Biden. Bueno, verá, esa no es mi pregunta. En el año 2020, exactamente, ¿quién ganó las elecciones? El Congreso de los Estados Unidos certificó. ¿Por qué le cuesta tanto responder a algo tan simple sobre quién ganó las presidenciales? ¿Cuándo se volvió tan difícil responder a una pregunta tan sencilla? ¿Y cómo podemos esperar que se base en los hechos cuando evalúa un caso, señor Cook, cuando evalúa una fusión, señor Candea? Pero ¿cómo esperamos, cómo podemos... Mira, lo más ridículo de todo esto es que ni siquiera hace falta ser demócrata para aceptarlo. Jueces puestos por el propio Donald Trump, decenas de ellos ya lo dijeron en tribunales de todo el país. No hubo fraude. Joe Biden ganó. Entonces, ¿por qué es tan difícil para estos nominados repetir lo mismo que ya dijeron jueces del propio bando de Donald Trump? Porque esto no es sobre los hechos, esto es sobre el miedo a quedar mal con el jefe. El manual es el mismo en cualquier país o en otros países. Cuando no puedes ganar el argumento es dejar de reconocer el resultado. Y ahí es donde empieza la erosión, no con un golpe de estado de un día, sino con jueces que 15 años después de la elección todavía no pueden decir en voz alta quién ganó en 2020. Bueno, luego pasó el senador Cory Booker, le hace exactamente la misma pregunta a Ken Dubs, con menos paciencia todavía. ¿Sí o no ganó Joe Biden? Y miren la genialidad de Booker, porque no le da ni siquiera un centímetro para escaparse con tecnicismos. Le dice, no necesito legalismos, no necesito trucos, sí o no. Al tipo le da como risa, como una risa como nerviosa, y aún así el hombre repite el mismo libreto. El Congreso certificó... Se lo pondré fácil. Demuestre su valor e independencia. Sea un hombre, sea dueño de sí mismo. Levántese y responda con un sí o un no. Una simple pregunta que pruebe a todo el país que es dueño de sí mismo. No necesito tecnicismos legales. No necesito trucos. ¿Sí o no? ¿Ganó Joe Biden las elecciones presidenciales de 2020? ¿Sí o no?
El Congreso estadounidense validó. Ya empezamos. Señor Pare, los tribunales federales dijeron que sí. El propio fiscal general del presidente dijo que sí. El propio director de ciberseguridad del presidente dijo que sí. Republicanos de todo el país aceptaron, pero ahora no lo demuestra, ni admite hechos probados por tribunales, por el fiscal general del presidente o sus funcionarios electorales. ¿Por qué creer que enfrentará al presidente con miles de millones y el destino de las fusiones en sus manos? Es la pregunta clave. Puede responder sí o no. Diga, no puedo, si esa es su respuesta, sí o no. ¿Ganó Biden en 2020? El Congreso certificó a Joe Biden. Señor, usted está demostrando una cobardía y esa es en realidad toda la cuestión. Miren el detalle que Cory Booker le tira encima porque esto ya no solamente es sobre 2020. Le recuerda que hasta el propio fiscal general de Donald Trump dijo que sí, que su propio director de ciberseguridad electoral dijo que sí, que las cortes federales con jueces puestos por el propio Donald Trump dijeron que sí. O sea, este señor no está desafiando a los demócratas, está desafiando a su propio gobierno. Y yo sé lo que de pronto pueden estar pensando muchos de ustedes ahorita, pero John, ¿por qué se enredan tanto con esta misma pregunta? O sea, ¿cuál es el problema de fondo? Esa pregunta es la prueba de fuego. Si un candidato a juez federal con poder para decidir sobre elecciones de por vida no puede reconocer un hecho ya certificado por su propio partido, entonces no está siendo evaluado por su conocimiento legal, está siendo entrenado para nunca contradecir a Donald Trump. Si el hecho se da del tamaño de un elefante. Y aquí es donde yo quiero tirar esta pullita, porque Estados Unidos se la pasa la vida dándole lecciones de democracia al resto del continente. Pero cuando el problema está en su propia casa, en su propio Senado, con sus propios nominados judiciales, ahí sí de repente es complicado, hay que ser precisos. Es una cuestión de interpretación. Claro que sí. Resulta que la democracia se defiende afuera, pero adentro se negocia. Miren, yo no los voy a cansar poniéndoles clip tras clip. Lo que a mí me importa es que ustedes entiendan qué más pasó en el país que se la pasa presumiendo de ser la democracia número 1 del mundo. Y hay 3 cositas más que salieron en esa audiencia que ustedes están viendo ahí. Primero, el caso de uno de los nominados es todavía peor que los anteriores. Uno de ellos ya es juez federal con nombramiento vitalicio, protegido de por vida por la Constitución. Y Blumenthal se lo dice de frente. Usted no tiene nada que perder. Y aún así no suelta la frase. O sea, ya ni siquiera es miedo a perder el puesto, es puro reflejo de lealtad. Ya no están cuidando su carrera, están cuidando la narrativa. Segundo, y esta me parece la joyita de toda la audiencia, Blumenthal cambia de tema, el senador Blumenthal, y le pregunta si el Capitolio fue atacado el 6 de enero. Y aquí el show es de otro nivel. Cook literalmente dice que duda en usar la palabra ataque. Cronin habla de traspaso y vandalismo, y el remate se lo da el propio Blumenthal, cuando le recuerda que hasta Amy Coney Barrett, jueza de la Corte Suprema puesta ahí por el propio Donald Trump, ya usó la palabra ataque. O sea, no es que el partido de Donald Trump lo diga, es que su propia jueza, la que él mismo nombró, ya lo dijo. Y estos nominados pues prefieren contradecir a la jueza de su propio bando antes que contradecir al jefe. Miren, y Cook llega a decir que él está ahí para hablar de cuestiones de derecho, no de hecho. El Capitolio invadido en vivo, transmitido al mundo entero, policías golpeados, gente muerta. Y para este señor, eso es una cuestión de derecho. A mí eso me suena más a manual de abogado de mafia que a juez federal. Y tercero, esto ya no tiene nada que ver con 2020 ni con el 6 de enero. Durbin saca a relucir que Can Dub en 2023 le dio una entrevista a una revista húngara de derecha. Húngara, fíjense en el detalle del país, el país de Viktor Orbán, el modelito favorito de la nueva derecha global, donde dice que las leyes que protegen a los trabajadores del acoso laboral están volviendo a Estados Unidos una sociedad más aburrida, más deshonesta y más tímida. O sea, este señor no solamente tiene problema reconociendo quién ganó una elección, tiene problema con que protejan a la gente del acoso en su trabajo. Y esa combinación no es casualidad. Negacionismo electoral, más desprecio por derechos laborales, es literalmente el combo Orbán, el combo del iliberalismo moderno que se está exportando por todo el mundo. Y hasta aquí llegamos con esto, mis amigos, porque el material da para mucho más, pero no los quiero cansar en un solo video. Pero fíjense ustedes en el patrón que les dejo hoy. Un presidente que multiplica su fortuna mientras el país cuestiona hasta dónde llega su honestidad,
un gobierno que se desangra en filtraciones internas y un sistema judicial donde hasta los propios candidatos de Donald Trump le tienen más miedo a él que a la verdad. Eso no es paranoia mía. Son los hechos, uno detrás del otro. Bueno, si este canal les sirve para entender lo que de verdad está pasando, sin filtros y sin miedo a llamar las cosas por su nombre, ayúdenme a que siga creciendo. Nada más. Compártanlo con esa persona que todavía cree que aquí no pasa nada. Coméntenme qué piensan porque yo los leo todo el tiempo y bueno, muchas veces los mejores ángulos para el próximo video salen de ustedes mismos. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.